Momento, Loca, es que nos está esperando ya Alberto Garzón, que es diputado de Izquierda Unida. Señor Garzón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, muy brevemente, ¿qué le parece esta decisión del juez de desestimar esa demanda por despido improcedente de Bárcenas al Partido Popular? Bueno, yo creo que más allá de ver el árbol, lo importante es mirar el bosque, y el bosque es el enorme caso de corrupción que asola pues, al principal partido político en número de votos de este país, que además es el que da soporte al gobierno. Y más allá de cualquier árbol que vayamos viendo continuamente en términos de demandas, de juicios y de cuestiones particulares, lo importante, lo que no se nos puede escapar de vista es que estamos hablando de un caso que afecta no solo al principal partido de gobierno, como decía, sino sobre todo pues, a una persona que estaba en su cargo de dirección y que nosotros no podemos entender que esta persona no supiera nada, y por lo tanto hablamos de un caso de corrupción estructural, y más allá de estos pequeños detalles que se van conociendo, que son importantes, no podemos nunca perder de vista el bosque, y el bosque es que la corrupción asola este sistema político del 78 y que hay que ofrecer una alternativa. Bueno, señor Garzón, quiero saber si se va a cargar usted a Cayo Lara para ser el candidato de Izquierda Unida en las próximas elecciones, pero le voy a pedir que espere un momento, nos vamos a publicidad y a la vuelta me contesta. Bueno, antes de marcharnos a publicidad estábamos hablando con Alberto Garzón, que es diputado de Izquierda Unida. Señor Garzón, ¿sigue usted por ahí? Sí, buenas tardes. Bueno, a ver, le preguntaba yo antes de marcharnos a publicidad, ¿a usted le han ascendido en los últimos días, por decirlo de alguna manera, en Izquierda Unida? Y usted sabe que se está hablando ya de su figura como sucesor de Cayo Lara para competir con Podemos, por aquello del cambio generacional, y me gustaría saber qué hay de verdad. ¿Usted va a suceder a Cayo Lara para las próximas elecciones, sí o no? Bueno, es que la pregunta se refiere a una forma de entender la política que yo creo que ahora mismo es bastante inoperante, porque nosotros lo que estamos haciendo en Izquierda Unida ha sido una reflexión sobre el proyecto colectivo. Hemos interpretado los resultados de las últimas elecciones europeas y hemos concluido que hay que hacer una reformulación dentro de Izquierda Unida y una adaptación a los nuevos tiempos de la sociedad, y estamos debatiendo ese proyecto político, y hemos abierto un proceso de primarias abiertas para la elección del próximo candidato a las elecciones generales del 2015, si no lo adelantan. Y después habrá que poner en ese proceso las caras, pero ahora mismo no hay ninguna cara encima de la mesa, solo hay rumores que obedecen pues a esa visión de la política donde confrontan líderes individuales. Nosotros somos de una cultura política diferente, en la que nos importa mucho más definir el proyecto político y ya después las caras. Sí, pero ¿usted va a jugar a esas primarias? Bueno, todos estamos disponibles, quiero decir, la militancia de Izquierda Unida estamos precisamente para eso. Yo participo en política institucional porque asumo responsabilidades que son decisiones colectivas y desde luego está ahí disponible igual que el resto de militantes. No me puedo descartar porque sería deshonesto hacerlo, pero eso no significa que yo esté diciendo aquí que sí, porque no es un debate que hayamos abierto todavía. Bueno, pues entonces no quiere usted hablar de caras, me hablaba de ideas, de proyecto político, pero a mí me gustaría saber si usted, para competir con Podemos o en esta nueva forma de entender la política, digamos, que parece que se está abriendo camino, si usted considera que sería bueno cambiar también de caras. Bueno, es que hay un error. Yo sí quiero debatir sobre el proyecto político, y hay un segundo error también, y es que Podemos no es para nosotros un competidor. Podemos es la expresión de algo que está sucediendo en la sociedad, que nos abre la puerta a una transformación del país, a un proyecto político del país nuevo, a una esperanza, y eso es lo que estamos viendo. Nunca antes había visto un porcentaje de voto a la izquierda de uno de los partidos del sistema, como es el Partido Socialista, tan importante, y que además se puede multiplicar. Eso nos da, digamos, los mimbres suficientes para querer construir una nueva cesta, un nuevo proyecto de país, y en ese proyecto, desde luego, con todos los matices y las diferencias que nos separan con otras fuerzas como ANOVA, como Podemos, como Iniciativa, creo que tenemos un proyecto político común, que podemos encontrar espacios de confluencia, y por lo tanto, pues ahí vamos a hablar de esos espacios de confluencia que siempre se construyen sobre el programa, y después, si quiere, le ponemos las caras a ese proyecto. Pero ese es el proyecto de verdad ilusionante que se tiene que construir desde abajo. ¿Pero usted cree que Podemos no les ha quitado votos entonces a Izquierda Unida?
Bueno, es una constatación, ¿no? Nosotros teníamos un 3,7% y ahora tenemos un 10%. Es imposible hacer una lectura que diga que nosotros hemos perdido votos, porque los números están ahí encima de la mesa. Hemos subido incluso con las últimas generales. Lo que pasa es que además de a nuestra alegría, tenemos que complementarla con que hay una fuerza que comparte muchos elementos programáticos, que también ha crecido, ha irrumpido en el sistema y que ha puesto de relieve que hay una esperanza para este país si somos inteligentes y audaces. ¿Es una tarea ambiciosa? Desde luego que sí. ¿Va a tener dificultades y resistencias? También, pero muchos, los que creemos en esta forma de hacer política, vamos a estar ahí dispuestos a construirlo. Le pido que me dé algún titular breve de por dónde van a ir esos cambios internos de programa de Izquierda Unida, porque no sé si sabe que en el último documento interno que hemos conocido de Podemos reprochan a su formación reacciones tímidas y conservadoras ante el orden establecido. No sé si van a ir por ahí los cambios. Bueno, nosotros hemos constatado que el sistema político del 78 está agotado, que el pacto de la transición ha sido roto, que el sistema del 78 ha sido también la plataforma sobre la que corruptos y corruptores, es decir, una élite política y una élite económica, han tejido sus redes clientelares, se han enriquecido y siempre a costa de la mayoría social. Nosotros creemos que hay que iniciar un proceso constituyente y entonces eso significa una ruptura con este orden de la corrupción, del clientelismo, de los caciques, y que por lo tanto hay que constituir una nueva regla de juego democrático, que hablemos de democracia más participativa, que hablemos claramente de ruptura con el bipartidismo, y en esa línea nosotros vamos a trabajar sobre ello, y eso implica también naturalmente una reflexión crítica, serena pero crítica, de todo lo que ha sido el desarrollo y el proceso de Izquierda Unida en los últimos años, como es natural y democrático, y eso expresa que nosotros tenemos que convertirnos más, a mi juicio, en un movimiento social, parecernos más a un movimiento social y menos a un partido político, que es en última instancia el origen que motivó Izquierda Unida en 1986. Sí, pero entonces, ¿qué han hecho ustedes mal? Por ejemplo, póngame algún ejemplo. Bueno, yo creo que hemos cometido un proceso de institucionalización demasiado acelerado, que nos hemos desconectado parcialmente de la calle y que al final eso tiene consecuencias en la imagen, en el imaginario español. Hemos tenido también, naturalmente, casos en los que gente que tenía la sigla de Izquierda Unida, que se escondía bajo la sigla de Izquierda Unida, ha participado de procesos de corrupción, ya veremos si ilegal, pero desde luego corrupción legal, entendida como esa forma de medrar en los fondos públicos, como el caso de Bankia, y que debidamente los hemos expulsado y los hemos alejado de nuestra organización, pero que en el imaginario español todavía pertenecemos a esa parte del sistema. Yo creo que es un error que no pertenecemos a esa parte del sistema, pero hemos podido dar la imagen para una parte de la población y eso es lo que tenemos que demostrar, que nosotros somos algo muy diferente al Partido Popular y al Partido Socialista y que vamos a ser imprescindibles para la solución de este país desde unos postulados de izquierdas y pensando en la mayoría social. Me gustaría repasar con usted algunas noticias económicas que hemos conocido esta mañana, que vamos a contar ahora a todos los espectadores, y después me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, Vicky Collantes, hemos conocido hoy que el crédito está en España a niveles de 2005 y claro que el Banco Central Europeo ha dicho que tiene que fluir más el dinero a las pequeñas y medianas empresas. Pues Cristina, son dos puntos, porque por un lado el Banco de España ha dicho que el saldo de crédito de la banca se ha reducido con respecto al mes anterior en 11.518 millones de euros. Como bien decías, es la primera vez que el crédito baja desde el año 2005 del 1,4 billones de euros. Por otro lado, Mario Draghi ha hablado y ha dicho que el Banco Central Europeo considera que ha llegado el momento de empezar a incentivar a las empresas, especialmente a las pymes, después de muchos meses con medidas cualitativas. A ver, señor Garzón, me gustaría que me explicara usted algo que me resulta difícil de entender, no sé si a las personas que nos están viendo también. En los últimos días hemos conocido informes del Tribunal de Cuentas de cómo hay partidos políticos en quiebra, cómo se les conceden créditos, que luego se les condenan los intereses, que por ejemplo partidos como Unión Democrática de Cataluña dice, bueno, es que yo no he pagado los intereses porque me parecían abusivos. Supongo que su formación también tiene algún problema de estas características y me gustaría saber cómo explica usted a la gente que no le está llegando el crédito mientras hay partidos políticos a los que se les está perdonando parte de esa deuda que tienen con los bancos. Sí, a Izquierda Unida no se le ha perdonado absolutamente nada. Lo único que ocurre es que tenemos problemas de liquidez en algunas federaciones y a nivel federal,
porque nosotros tenemos un problema de financiación y tenemos que pedir, como cualquier familia, un crédito al banco para poder pagar pues nuestras actividades cotidianas, y cuando no podemos llegar a poder pagar esa deuda, pues se incrementan los intereses, se multiplican como una penalización, como le puede ocurrir a cualquier persona, pero nunca nos han perdonado un interés ni un préstamo, nunca, jamás. No hay datos al respecto, no sé si a otros partidos, sí, parece ser que a otros partidos sí, pero a nosotros no. Es el problema que tenemos cuando, por ejemplo, nosotros tenemos esa visión de la financiación, que es la misma de una pequeña mediana empresa o de una familia. Otros partidos reciben sobres, otros partidos tienen donantes, grandes donaciones de parte de grandes empresas, y eso es lo que les permite pues tener mayor capacidad financiera, incluso ilegal, ¿no? Pero en nuestro caso es un problema, digamos, financiero operativo como cualquier otro. Pero entonces, señor Garzón, entiendo que le parece mal que haya entidades bancarias que perdonen créditos a partidos políticos, aunque en el suyo no esté afectado en este caso, ¿le parece mal? Hombre, por supuesto, porque puede indicar un trato de favor, hacia determinados partidos políticos que después obran en la administración pública, pues beneficiando a esos bancos y esas entidades, y creo que es lo que viene pasando desde hace muchos años. Aquí se está inyectando dinero a mansalva al sistema financiero a partir del rescate, tanto por el Banco Central Europeo como por los diferentes gobiernos, y lo que no tiene ninguna lógica es que estas entidades financieras trabajen a favor de aquellos partidos que después les legislan, porque hay un conflicto de interés y es un conflicto democrático, porque se refiere a favores hacia una minoría de la población, la minoría más adinerada y más rica, y en cambio pues un tratamiento absolutamente desigual con respecto a la mayoría social y a cualquiera que estemos en la calle. A ver, señor Garzón, otra noticia que me gustaría comentar con usted. Lorena Baeza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos ha vuelto a sacar los colores, creo que es la segunda vez, por el asunto de los desahucios, ¿no? Porque lo que nos está diciendo el tribunal es que los usuarios están en inferioridad de condiciones con respecto a los bancos a la hora pues de recurrir una ejecución hipotecaria, un desahucio. Que nuestra legislación es abusiva. Segundo tirón de orejas a la ley antidesahucios del Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia vuelve a decir no a la legislación aprobada solo por el Partido Popular, y la razón es muy clara: viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y las entidades vuelven a quedar por encima de las personas. Según la sentencia, los afectados quedan en inferioridad de condiciones frente a los bancos. Aquí lo estamos viendo y lo explican por qué. Hay dos posibilidades. Primero, si el ciudadano con la deuda denuncia que su hipoteca incluye cláusulas abusivas y se le da la razón, en ese caso, como estamos viendo, el banco sí que puede recurrir. Pero si es al revés, si la resolución es favorable al banco, en ese caso los hipotecados o los afectados no pueden recurrir. Una situación claramente injusta que critica la Unión Europea. No se ajusta a la ley, no cumple la Carta de Derechos Fundamentales, que establece que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Y tal y como estamos ahora, esto no se cumple. Y como decimos, es el segundo revés de la justicia europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque en marzo ya avisaron que nuestra legislación española era abusiva. Un mes después, el Gobierno decidió en solitario de nuevo reformarla, pero parece ser que no ha sido suficiente, porque la vuelven a considerar esa reforma de nuevo abusiva. Así que el Gobierno debería ya cambiar esta ley. Cris. A ver, don Alberto Garzón, cuénteme qué le parece. Supongo que está satisfecha Izquierda Unida por esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, es una constatación de lo que nosotros ya habíamos advertido, pero partimos de la misma premisa de que la pregunta anterior, es que nos encontramos con que Mariano Rajoy y sus ministros son empleados de la banca, y legislan en función de esos intereses, de los intereses de sus amos, que son el señor Emilio Botín y el resto de banqueros. La ley, que no es la ley antidesahucios, es la ley pro desahucios. Si fuera antidesahucios se habrían parado los desahucios en nuestras calles, y sin embargo, a más de varias centenares de desahucios se producen cada día en nuestro país, en un momento de emergencia social. Y sin embargo, este mismo gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, que hace estas leyes ilegales en contra de toda la normativa europea, pero también del propio sentido común, recurrió la que era así verdaderamente una ley antidesahucios, que había parado más de 3.000 desahucios en Andalucía, que era la que habíamos puesto en marcha desde la Consejería de Izquierda Unida. La recurrió y el Tribunal Constitucional, en una interpretación verdaderamente asombrosa, mantiene la suspensión cautelar. Por lo tanto, el gobierno está obrando a favor de los intereses de la banca, que son los intereses de desahuciar a las familias para seguir negociando con la vivienda. Pero no olvidemos la percepción: la vivienda es un derecho humano.
La vivienda es un derecho humano y no se puede mercantilizar y no se puede negociar como si fuera cualquier activo financiero con el que se mantiene una actividad especulativa. Sin embargo, Mariano Rajoy y sus ministros, siendo empleados de la banca, creen que la vivienda efectivamente es algo con lo que comercializar y jugar con la vida de las personas. Una última pregunta más. Supongo que habrá visto hoy usted que en todos los periódicos aparece el escándalo de la UGT de Andalucía, que tenían una sofisticación a la hora de elaborar, por decirlo de alguna manera, la contabilidad. Aquello era fuegos artificiales a tutiplén. No sé qué le parece y si usted considera que ya sería momento a lo mejor de que la Junta de Andalucía fuera algo más drástica, porque hemos tenido noticias de que sí, de que se les iban a retirar o a vigilar algunas ayudas, pero el caso es que cada día conocemos un escándalo nuevo. Sí, ese caso es verdaderamente dramático por lo que supone de apropiación de fondos que son de todos para una minoría, pero además es muy triste para alguien de izquierdas como yo considerar que hay personas que bajo el sindicalismo están atacando al sindicalismo, porque ya sabemos que la derecha va a atacar a los sindicatos, pero lo que nos extraña, nos entristece es que algunos sindicalistas también quieran atacar al sindicato y desprestigiar una organización tan necesaria en estos momentos como son los sindicatos de clase. En ese sentido, creo también efectivamente que la Junta de Andalucía tiene que acelerar todos los trámites que pueda desde el lado político para fiscalizar todas y absolutamente todas las subvenciones, no solo a los sindicatos, sino también a la gran patronal, que probablemente esté también con muchos fenómenos parecidos al de este caso de la UGT, porque la corrupción, en este sentido, lo decía anteriormente, es sistémica y eso es porque las leyes lo han permitido. Por lo tanto, hay que elaborar leyes adecuadas para que no vuelva a ocurrir, pero también hay que asumir las responsabilidades políticas y judiciales, si procede, de aquellas personas que efectivamente han hecho aspectos determinados de corrupción en cualquier ámbito. A ver, señor Garzón, que me pide Inda la palabra, no sé si es que le quiere hacer alguna pregunta. Vamos, al lío. No, puede que me falle la memoria, pero yo creo que Unicaja perdonó, creo que era Izquierda Unida en Andalucía, 1 millón de euros. Señor Garzón, ¿usted sabe si eso es así? Pues falla la memoria o hay un error de interpretación. Lo que ha habido siempre son refinanciaciones, es decir, llega la fecha límite de vencimiento y el que es el acreedor, el deudor, pues no puede hacer frente a esa deuda y lo que hace es negociar, ir a la sucursal en cuestión y decirle que por favor le aplace el pago, pero claro, asumiendo las penalizaciones de los intereses, que eso hace que al final pues estemos pagando mucho más de lo que era el montante inicial. No ha habido nunca un caso de condonación como parece que ha habido en otros partidos. Sí, refinanciación, son conceptos técnicos que son diferentes. Bueno, pues Alberto Garzón, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. A ver, me quedan 3 cosas claras de esta entrevista. Bueno, yo más, pero un segundo, Inda. sí fue condonación, pero bueno. Bueno, Alberto Garzón dice que no. Él ha hecho por